Vivimos en una época donde todos reaccionan, pero pocos razonan. Donde las emociones mandan y la calma se ha vuelto un lujo. La mayoría vive esclava de lo que siente, del enojo, del miedo, del orgullo, del deseo. Corren detrás de impulsos momentáneos creyendo que eso es libertad. Cuando en realidad es la peor de las prisiones. Ser gobernado por lo que pasa dentro de ti. Pero tú estás aquí porque sientes que algo en ti quiere más. Porque estás cansado de perder el control. De permitir que una emoción dicte tus decisiones. De que un mal día borre meses de avance. Tú no quieres solo sentirte bien. Quieres ser fuerte. Quieres dominar tu mente como un emperador gobierna su imperio. Con sabiduría, con disciplina y con propósito. Y ese camino no se recorre con frases bonitas ni motivación vacía. Se recorre con entrenamiento mental. Con práctica diaria. Con una guerra silenciosa que se libra dentro de ti. En cada pensamiento, en cada reacción, en cada elección. Hoy no venimos a hablar de teorías, sino de entrenamiento estoico. De cómo los grandes filósofos, como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, aprendieron a dominar sus emociones mientras el mundo a su alrededor ardía. Porque si ellos pudieron mantener la calma en medio del caos, tú también puedes. Así que escucha con atención. No como quien busca distracción, sino como quien busca dirección. Estas 5 lecciones no son palabras, son armas. Y si decides aplicarlas, pueden templarte hasta convertirte en alguien que nada ni nadie puede quebrar. Bienvenido a Soldado Estoico. Un campo de entrenamiento para tu mente. Aquí no venimos a huir del dolor, sino a aprender a resistirlo. Aquí no buscamos comodidad. Buscamos claridad, fortaleza y propósito. Porque el mundo no necesita más personas impulsivas. Necesita hombres y mujeres capaces de mantenerse firmes cuando todo se derrumba. Personas que no se dejen arrastrar por el caos, sino que se conviertan en faros de serenidad. Y si estás aquí, ya diste el primer paso. Así que quédate hasta el final. Porque estas lecciones no solo te enseñarán a dominar tus emociones, sino a recuperar tu poder. A convertirte en el dueño de ti mismo. Y a entender que la verdadera fuerza no está en golpear más fuerte, sino en mantener la calma cuando todo tiembla. Empecemos. Lección 1. Lo que perturba tu alma no es lo que sucede, sino tu juicio sobre lo que sucede. Marco Aurelio escribió. Si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu opinión sobre ella. Y eso, tienes el poder de revocar en cualquier momento. Piénsalo. No es el insulto el que te duele. Es el significado que tú le das. No es la traición lo que te rompe, sino la historia que construyes alrededor de ella. No es la pérdida la que te destruye, sino tu resistencia a aceptarla. La mayoría de las personas creen que el sufrimiento viene del mundo externo. De lo que alguien dijo, hizo o no hizo. Pero el estoico sabe que la causa del dolor está dentro. En la forma en que interpreta la realidad. Imagina que estás caminando bajo la lluvia. Un hombre se queja porque se mojó los zapatos. Otro sonríe porque siente el agua en el rostro. El mismo suceso, 2 mundos distintos. La diferencia está en el juicio. Esa es la libertad que tienes y que muchos olvidan. La libertad de decidir cómo ver lo que ocurre. La libertad de transformar una desgracia en lección. Una pérdida en crecimiento. Una ofensa en oportunidad para fortalecer tu carácter. Cada vez que algo te altere, detente. Respira. Pregúntate, ¿esto que siento, viene de la realidad o de mi interpretación? ¿Estoy reaccionando desde la razón o desde el miedo? Porque ese pequeño instante entre el estímulo y la respuesta es donde nace la verdadera fuerza interior. Epicteto lo decía claro. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Cada vez que te dejas llevar por la ira, el orgullo o la tristeza, le estás entregando tu poder al mundo. Pero cuando decides observar sin reaccionar, cuando eliges entender antes que juzgar, te conviertes en dueño de ti mismo. Tú no puedes controlar lo que los demás hacen, pero puedes controlar cómo lo recibes. Y eso lo cambia todo. No hay enemigo externo más poderoso que una mente sin control. Ni tormenta más destructiva que una emoción sin guía. Así que la próxima vez que alguien te provoque, no reacciones como una chispa que se enciende al viento. Responde como un fuego que sabe cuándo arder y cuándo permanecer en silencio. Porque quien domina su respuesta, domina su destino. Sé como el roble que no se dobla con el primer viento.
como la montaña que no se altera ante la tormenta. Recuerda, lo que te daña no es el mundo, sino la forma en que eliges verlo. Y si puedes cambiar tu forma de ver, puedes cambiar tu vida entera. Lección 2. Tu mente se convierte en aquello que habitualmente piensas. Imagina esto. Cada pensamiento que cruzas por tu mente es como una gota cayendo sobre la piedra. Una gota no deja marca, pero miles, con el tiempo, tallan su forma. Así funciona tu mente. Cada idea, cada creencia repetida, cada frase que te dices al despertar y antes de dormir, va moldeando lo que eres, lo que haces y lo que crees posible. Marco Aurelio lo entendía bien. Por eso escribía sus meditaciones cada día. No para que otros las leyeran, sino para recordarse a sí mismo lo que debía pensar. Para dirigir su mente antes de que el mundo lo hiciera por él. Él sabía que la mente sin disciplina se convierte en un campo minado, lleno de pensamientos inútiles, de miedos heredados, de voces externas que te dicen quién eres y cuánto vales. Y si no vigilas esas voces, terminan gobernándote. Piénsalo. Si cada día repites que no puedes, que no vales, que nada cambia, tu mente se convertirá en ese eco. Y lo que repites se convierte en lo que crees. Y lo que crees determina cómo vives. Séneca escribió: la mente que se entrega a pensamientos oscuros, termina por volverse su propia prisión. Y tenía razón. No hay cadenas más fuertes que las que uno mismo forja con sus ideas. Por eso, el entrenamiento mental no se trata de eliminar pensamientos negativos, sino de reemplazarlos con pensamientos verdaderos, con claridad, con dirección. Tu mente no entiende de bromas. Cree lo que alimentas. Si siembras duda, cosechas miedo. Si siembras queja, cosechas impotencia. Pero si siembras disciplina, gratitud y propósito, tu mente florece en serenidad. Tú eliges cada día qué semilla plantar. Y aunque al principio no veas resultados, si persistes, la mente empieza a obedecerte, a fortalecerse, a alinearse con tu razón y no con tu impulso. Por eso, cada mañana, antes de mirar tu teléfono o pensar en tus problemas, pregúntate: ¿qué quiero que mi mente sea hoy? ¿Una tormenta o un templo? ¿Una prisión o un campo de entrenamiento? Epicteto enseñaba que el hombre sabio empieza por cuidar su pensamiento, porque ahí empieza toda acción. Y tú puedes hacerlo. Puedes elegir dejar de alimentar el ruido, dejar de compararte, dejar de repetir la misma historia mental que te hace pequeño. Recuerda, lo que piensas habitualmente, eso te conviertes. La mente es como el fuego. Si la dejas sin control, consume todo. Pero si la entrenas, puede forjar acero. Así que obsérvate. Cuando te sorprendas cayendo en pensamientos de miedo o desesperanza, no los niegues. Míralos de frente y pregúntate: ¿este pensamiento me acerca a quien quiero ser o me aleja? Porque cada idea que sostienes es una orden que tu alma obedece. Y si quieres dominar tus emociones, primero domina tus pensamientos. Ahí empieza el verdadero control. Como escribió Marco Aurelio: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y tú tienes el poder de decidir qué pensamientos merecen habitar en ti. Lección 3. Nadie te hace daño si tú no lo permites. Recuerda esto, porque pocos lo entienden. Nadie tiene el poder de herirte, a menos que tú le entregues ese poder. Y esa es una de las verdades más duras del estoicismo. Marco Aurelio escribió: si te sientes herido, es porque has decidido sentirte así. Y esa frase no busca negar el dolor, sino mostrarte que tú decides qué significado darle a lo que ocurre. Piensa en las veces que alguien te ofendió, te traicionó, o te humilló. El dolor que sentiste no vino de sus palabras, sino de la historia que tú te contaste después. De cómo interpretaste ese acto. De cómo elegiste verlo. Epicteto lo explicó mejor que nadie. No nos afectan las cosas, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Cuando entiendes eso, recuperas tu poder. Porque mientras sigas creyendo que los demás pueden controlarte, seguirás siendo su esclavo emocional. Pero cuando aprendes a observar tus emociones sin reaccionar, cuando eliges responder con razón en lugar de impulso, ahí es cuando te vuelves libre. Séneca decía que los insultos son como el viento. Solo hieren al que corre detrás de ellos. Y tenía razón. Cuando alguien intenta dañarte con palabras o desprecio, no te está hablando a ti, sino a la versión de ti que existe en su mente. No te defiendas de lo que no eres. No desperdicies tu energía intentando limpiar una imagen que otro inventó.
Eso es darle poder al juicio ajeno. Y ningún hombre sabio vive pendiente de lo que no controla. El estoico entiende que lo externo no puede tocar su esencia. Podrán quitarte tus bienes, tus títulos, tus relaciones, pero no tu carácter. No tu juicio. No tu serenidad. Esa es la verdadera fortaleza. Mantener la calma cuando todo a tu alrededor intenta provocarte. Responder con razón cuando todos reaccionan con ira. Caminar con firmeza cuando otros tropiezan con su ego. Porque el que se domina a sí mismo no necesita dominar a nadie más. Y sí, habrá momentos donde el dolor sea real. Cuando pierdes algo, cuando alguien te falla, cuando la vida golpea sin aviso. Pero incluso ahí, tú decides. ¿Serás víctima del dolor o su alumno? El estoico no niega lo que siente. Lo observa, lo acepta, lo comprende. Y lo transforma en fuerza. Cada ofensa puede ser una oportunidad para entrenar tu mente. Cada crítica, una lección sobre tu ego. Cada traición, un recordatorio de que la verdadera seguridad está dentro, no fuera. No puedes controlar lo que los demás hacen. Pero puedes controlar lo que haces con eso. Y en esa elección reside toda tu libertad. Así que la próxima vez que alguien te hiera, respira, recuerda lo que eres, y repite para ti mismo. Nadie me daña sin mi permiso. Porque el verdadero poder no está en el control que tienes sobre los demás, sino en el dominio que tienes sobre ti. Esa es la victoria silenciosa del estoico. Permanecer en paz en medio del caos. Lección 4. El dolor es un maestro, no un enemigo. Hay una verdad que pocos aceptan. El dolor no viene para destruirte. Viene para despertarte. Cada golpe, cada pérdida, cada decepción tiene un propósito más grande del que puedes ver mientras sangras. El dolor no es el enemigo. Es el entrenamiento. Marco Aurelio escribió: lo que impide la acción, adelanta la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. El estoico no busca una vida sin sufrimiento. Porque sabe que eso sería vivir dormido. Busca la fuerza para soportarlo con dignidad. Y la sabiduría para aprender de él. Cuando duele, cuando todo se derrumba. Cuando sientes que ya no puedes más. Esa es la forja. Ahí es donde se forma tu carácter. Donde se mide de qué estás hecho. Porque cualquiera puede hablar de virtud cuando todo va bien. Pero solo el que camina en el fuego sin perder su propósito entiende lo que significa la palabra fortaleza. Séneca decía: el hombre valiente es aquel que no huye del dolor, sino que lo acepta como parte de su destino. El dolor no te hace débil. Te muestra tus límites, para que los superes. Te revela quién eres cuando se quitan todas las máscaras. Y sí, al principio dolerá más de lo que imaginas. Pero detrás del dolor hay crecimiento. Detrás del miedo, libertad. Y detrás de cada caída hay una versión más sabia esperándote si decides levantarte. El mundo moderno te dice: evita el dolor. Busca placer. Distrae tu mente. Pero el estoico sabe que eso es una trampa. Porque lo que evitas, te debilita. Y lo que enfrentas, te transforma. Cuando aprendes a ver el dolor como un maestro, cada golpe deja de ser una maldición. Y se convierte en una lección. La traición te enseña a discernir. La pérdida te enseña a soltar. La soledad te enseña a conocerte. Y el fracaso te enseña a perseverar. Nada de eso es castigo. Todo es entrenamiento. Marco Aurelio escribió en medio de la guerra, rodeado de muerte y enfermedad. Y aún así encontró serenidad. ¿Por qué? Porque entendió que lo externo puede doler. Pero lo interno solo se destruye si tú lo permites. Esa es la actitud del soldado estoico. Mirar el dolor de frente y decirle: haz lo que tengas que hacer. Yo haré lo mismo. No huyas de lo que te duele. Atraviesa el fuego. Porque del otro lado no hay un final. Hay una versión más fuerte de ti. Recuerda esto. El dolor te visita para mostrarte el poder que olvidaste que tenías. Y cuando lo enfrentas con calma, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en tu aliado. Todo lo que duele, enseña. Todo lo que enseña, fortalece. Y todo lo que fortalece, te libera. Así que cuando llegue el dolor, no preguntes ¿por qué a mí? Pregunta ¿qué quiere enseñarme? Esa es la diferencia entre quien sufre y quien despierta. Y cuando por fin lo entiendas, verás que el dolor no vino para quebrarte. Vino para formarte. Lección 5. El control verdadero está dentro de ti.
Vivimos en un mundo que te hace creer que necesitas controlar todo lo que te rodea. El resultado, las personas, las circunstancias, el destino. Pero el estoico entiende algo que los demás olvidan. Todo lo externo es incierto, y solo lo interno te pertenece. Epicteto lo explicó con una claridad brutal. Hay cosas que dependen de nosotros, y cosas que no. Y la sabiduría empieza cuando aprendes a distinguirlas. Mira a tu alrededor. Todo cambia. El dinero, las relaciones, la reputación, incluso tu cuerpo. Pero tu mente, tu juicio, tu capacidad de elegir cómo responder. Eso nadie puede tocarlo. El que vive intentando controlar lo externo, vive en tormenta. El que aprende a dominar lo interno, vive en calma. Por eso los estoicos entrenaban su mente cada día. Porque sabían que la verdadera libertad no consiste en tener poder sobre los demás, sino en tener poder sobre uno mismo. Piensa cuántas veces sufriste por cosas fuera de tu control. Por la opinión de alguien, por el resultado que no salió como esperabas. Por el miedo a perder algo que en realidad nunca fue tuyo. Todo ese dolor nace de la ilusión del control. Pero cuando sueltas esa necesidad, cuando aceptas que lo que pasa fuera no te pertenece, solo entonces puedes usar toda tu energía en lo que sí depende de ti. Tu actitud, tus acciones, tu carácter. Séneca escribió: no es libre quien hace lo que quiere, sino quien no necesita hacerlo. Esa es la esencia del dominio propio. No depender de que el mundo se acomode a ti, sino de ser tan fuerte internamente que nada pueda sacarte de tu centro. Piensa en un mar en calma durante una tormenta. Las olas rugen en la superficie, pero en el fondo, las aguas permanecen inmóviles. Así debe ser tu mente. Serena, profunda, inquebrantable. Cuando el mundo grite, tú guarda silencio. Cuando el caos te empuje, tú mantén la calma. Cuando todo se derrumbe, recuerda. Lo esencial está dentro, y eso no puede romperse. Marco Aurelio vivió guerras, pestes, traiciones y pérdidas. Y aún así escribió: tu mente es invencible si no se rinde a los eventos externos. No puedes controlar la tempestad, pero puedes controlar el timón. Y mientras lo hagas, seguirás avanzando. Cada día, cada instante. Tienes la oportunidad de elegir cómo responder ante la vida. Esa elección, aunque parezca pequeña, es el acto más poderoso que un ser humano puede realizar. Porque cuando eliges serenidad sobre la reacción, razón sobre el impulso, fortaleza sobre la queja, ahí es cuando te conviertes en dueño de ti mismo. Y ese dominio es el único poder que nadie puede arrebatarte. Así que recuerda, el control no está en el mundo, está en tu mente. Y mientras la gobiernes con sabiduría, serás libre, sin importar las circunstancias. Has escuchado las enseñanzas. Has visto cómo cada una te conduce hacia un mismo destino. El dominio de ti mismo. Porque al final, no se trata del mundo. Ni de la suerte. Ni de lo que otros hagan contigo. Se trata de ti. De cómo eliges pensar, responder y mantenerte firme cuando todo se tambalea. El estoicismo no es una teoría para tiempos tranquilos. Es un entrenamiento para cuando la vida se vuelve una guerra. Y en esa guerra, el verdadero enemigo no está afuera. Está dentro. Tu miedo, tu ira, tu deseo de controlar lo incontrolable. Cada día es una batalla. Y cada pensamiento, una espada. Cada elección, una defensa. Cada caída, una lección. Y tú, aunque no lo notes, ya estás en el campo de batalla. No puedes huir, pero sí puedes entrenar. Puedes fortalecerte. Puedes aprender a mantenerte en pie, incluso cuando el mundo se derrumbe. Marco Aurelio escribió: que el hombre bueno brille en la adversidad. Igual que una antorcha no se apaga con el viento. Esa antorcha eres tú. Eres el fuego que no se apaga. La calma que no se rompe. La mente que no se rinde. Deja de esperar un mundo sin caos. El caos siempre estará ahí. Tu tarea es construir paz dentro de ti. Y mantenerla intacta, pase lo que pase. No necesitas más control, ni más certezas, ni la aprobación de nadie. Solo necesitas recordarte cada día quién eres. Un guerrero de la razón. Un soldado de la serenidad. Un aprendiz del destino. Y cuando la vida te pruebe, no digas ¿por qué a mí? Di, estoy listo. Porque el dolor no podrá vencerte. La crítica no podrá desviarte. Y el miedo no podrá gobernarte. Ese es el poder del estoico. Caminar entre ruinas con la cabeza erguida.
Hablar con calma en medio del ruido. Y mantener su espíritu en orden cuando todo lo demás cae en desorden. Así que levántate. Respira. Recuerda todo lo que has aprendido. Y cuando el día sea duro, cuando el peso del mundo parezca demasiado, susurra para ti mismo. Nada externo puede romperme, porque el dominio está dentro de mí. Camina con firmeza. Haz lo correcto. Mantente en calma. Y recuerda, no hay victoria más grande que la de dominarte a ti mismo.